Muy buenos días a todos los oyentes auténticos a esta hora de la mañana. ¿Cómo amanecieron? Qué bueno poderles saludar. Son las 8 de la mañana, 6 minutos en Colombia. Hoy, martes 2 de abril. Hoy es un día muy especial donde podemos darle gracias a nuestro Dios y bueno, compartir con todos ustedes un tiempo muy especial de palabra del Señor. Quiero darle la más cordial bienvenida a todos los que se conectan con nosotros a través del 1080 del AM, nuestra señal en los aires, la emisora cristiana de Villavicencio, Radio Auténtica, en los 1080 del AM sonando en tu radio, pero también a través de la página en internet auténtica1080am.com. Ahí usted nos puede sintonizar también 24 horas al día, nuestro Real Audio allí sonando con poder para la gloria del Señor, y también en la aplicación en los diferentes dispositivos móviles, ya sean Apple o Android. Ahí estamos también como Radio Auténtica Villavicencio. Todos ustedes aquí en Colombia, en Villavicencio y en todo el mundo que nos sintonizan y se conectan con nosotros, y también a través de nuestra transmisión en las redes sociales. Gracias por preferirnos y gracias por estar conectados en esta mañana tan bonita. En Villavicencio está nubladito, amanece muy nublado, una temperatura muy sabrosa, muy fresquita. Sí, señores, gracias a Dios por todo esto, y bueno, lo que el Señor nos dé el resto de día será un regalo, será maravilloso y lo vamos a agradecer porque Dios es bueno y porque el Señor siempre nos da lo mejor. Un saludo a la hermana Marisol, que está a cargo del máster en Radio Auténtica Villavicencio, a nuestra hermana Angélica también, bendiciones, a Carolina en la secretaría, bendiciones a todo este equipo auténtico y a todos los que nos puedan sintonizar. Bienvenidos a este espacio, a este tiempo de El Café de la Mañana. Los martes compartimos con ustedes temas de familia. Qué bueno que usted, hermano, que nos escucha y que ha sido bendecido por estos temas, bueno, le cuente a otros también. Le diga a su amigo, le diga a su hermano, le diga a su familia. Bueno, hay unos temas muy importantes que tratamos los lunes, los martes, cada día en el Café de la Mañana. Tenemos temas muy importantes, por supuesto, bíblicos, y aprendemos mucho. Y qué bueno que todo el pueblo cristiano pueda aprovechar esta gran bendición y podamos ser edificados e instruidos en la palabra del Señor. Hoy, temas de familia con nuestros pastores Héctor Fabio y Leneide Cortés, que se conectan con nosotros como de costumbre cada martes desde Santiago de Cali para compartir esta palabra de Dios poderosa y maravillosa. Quiero darle la bienvenida, pastores. Qué bueno tenerles, qué bueno que estén ahí conectados con nosotros. Bienvenidos a este Café de la Mañana. Gracias, Héctor, gracias por esta invitación. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí nuevamente en este café tan bendecido como es el Café de la Mañana, los días martes. Que bueno, saludando a todos los que están laborando en Radio Auténtica, a mi hermana Marisol, que está allí en el máster, a mi hermana Angélica, en transmisores, y saludando a los que laboran también en el Centro Misionero de Villavicencio, y todos los que están conectados, todos los que están allí conectados con Radio Auténtica Villavicencio, en el 1080 AM, que privilegio poder estar aquí nuevamente con ustedes y llevar esa palabra de bendición como es la palabra para las familias que tanto necesitamos nosotros prepararnos, capacitarnos, porque nosotros también aprendemos. El Señor nos da la palabra, pero también eso es para nosotros, para que la pongamos por obra y así poder tener una familia de bendición. Sí, señora. Pastor Héctor Fabio, también bienvenido, buenos días. Buenos días, Héctor, buenos días a todos los que nos acompañan en esta hermosa mañana y los que nos verán después a través de todos los medios en que pueden acceder a estas enseñanzas, a estos tiempos para la familia. Saludando a las personas que en el extranjero se conectan con nosotros y que también tienen hambre y sed del Señor. A todos ustedes, gracias. Y gracias al Señor y a ti, Héctor, por permitirnos este privilegio de participar, de compartir contigo este Café de la Mañana. Amén, pastores. Sí, señores, siempre es una bendición, es algo muy bueno, muy edificante compartir con ustedes
y bueno, con todos los oyentes también en este tiempo especial del Café de la Mañana. Preparémonos todos, por favor, alístese, usted que está en su casita, usted que tiene la posibilidad de tomar un cuaderno, de tomar la Biblia. Es muy importante que podamos rectificar, que podamos comprobar lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces hágalo, usted que está laborando, usted que está en otros asuntos, bueno, ponga mucha atención porque vamos a meternos entonces ya en materia en esta sección que se llama El Pensamiento del Día. Si lo que piensas es lo que eres, ¿por qué no pensar? Lo debes ser. Aquí está el pensamiento del día. Sí, señores, entonces quiero empezar diciéndole a todos los hermanos, a todos los oyentes, bueno, vamos a abordar hoy un tema así como en general, y es algo que ha causado muchas dudas en el pueblo cristiano. Pero quiero iniciar diciéndole que vamos a revisar la palabra del Señor, vamos a revisarla, vamos a observarla. Vamos a darle la autoridad que tiene la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es que a veces nos apasionamos por tener la razón. A veces nos apasionamos por una enseñanza, por una doctrina, por tener la razón. Y solo por eso podemos llegar como cristianos, como hijos de Dios, podemos llegar a querer invalidar la palabra del Señor, como le decía el Señor Jesucristo a los fariseos, ¿no? A querer invalidar la palabra por mis tradiciones, por mis conceptos, mis criterios, y eso es peligrosísimo. Por eso queremos es compartirle palabra del Señor. Considérelo, analícelo, estúdielo, y vamos a convencernos, claro. Aquí lo importante no es lo que el pastor sutano, la pastora fulana, aquel ministro, aquel profeta dijo. No, aquí lo importante es lo que diga la Biblia. Si el pastor, el profeta, el apóstol dice lo que dice la Biblia, maravilloso. Entonces finalmente no será lo que dice el ministro, sino lo que diga la Biblia. Allí tenemos que encontrarnos todos. Y ante temas como estos, pues es importante, ¿no? Pienso que todos los temas, ¿no? Sin embargo, sí hay temas como que cada uno tiene su criterio, cada uno tiene su opinión, pero no podemos nosotros establecer o hacer doctrina de un concepto personal. Lo que esté en la Biblia, dice el Salmo, la suma de tu palabra es verdad. Y es ahí donde nosotros tenemos que estudiar la palabra y tenemos que dejar que el Señor nos alinee, ¿no? Que el Espíritu Santo nos dé su entendimiento y podamos estar alineados a lo que dice el Señor, al pensamiento de Dios, a los criterios del reino de Dios, y es lo que queremos aprender. Así que bueno, pastores, ¿señor? Entendiendo una cosa, Héctor, y es que eso es herejía, ¿no? De pronto la iglesia no tiene claro qué es la herejía, pero precisamente la herejía, el significado de la Biblia, de la palabra herejía es que cada uno tome su propio concepto, que cada uno opine a su forma de ver lo que dice la Biblia, que cada uno tome partido en un bando o en otro, en lo que dice uno o en lo que dice otro de la Biblia. Esa es la herejía. Yo no puedo pensar o creer que Dios dejó la Biblia para que yo la interprete a mi modo, para que yo sencillamente tome una posición o una opinión, o que acomode la Biblia a lo que a mí me conviene. No. La Biblia tiene su propio significado y la Biblia es su propio intérprete, de tal manera que solamente cuando nos conformamos a las palabras del Señor y a lo que Él nos quiere enseñar, entonces estamos en la vía correcta. El que empieza a opinar, el que empieza a decir, es que yo creo, es que a mí me parece, es que yo no creo, es que lo que pasa es que mi situación es diferente y entonces yo no creo. Esa persona, sin darse cuenta, porque tal vez no se le haya enseñado, entra en lo que la Biblia llama herejía. Eso es. Tremendo, delicado eso, y qué bueno poderlo entender para que no caigamos en esas cosas, ¿no? En algo tan terrible como dice la palabra, que es una herejía. Entonces, vamos a observar la palabra y nos metemos entonces, pastores, en
en este tema, en estas dudas. Hay mucha duda en el pueblo de Dios hablando de familia. Y recuerdo en la jornada para la familia que tuvimos la última vez, que hablamos de la sexualidad en la pareja, que los hermanos a través de las redes sociales y a través de la emisora, del WhatsApp de la emisora se manifestaban, se reportaban, decía qué bendición que hablen de estos temas, casi no los hablan, realmente se edifica mucho. Y hablando entonces de estos temas de familia, qué bueno hablar de la planificación familiar, porque hay muchos conceptos divididos acerca de esto. Hay quien dice que no es de Dios, que eso es malo, que eso es pecado, planificar. Hay otros que dicen que no, etcétera. Entonces, qué bueno revisar qué dice la Biblia así, en este concepto general. Es bueno planificar, no es bueno planificar, y estamos hablando de la planificación familiar para tener o no tener hijos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y eso es lo que quisiera plantearles, pastores, en este momento, que iniciemos a partir de ahí. Yo tengo algunos datos por aquí, pero quisiera que desarrolláramos primero como este tema base y lo miráramos conforme a la palabra del Señor. Bueno, empecemos diciendo que la palabra planificar significa trazar los planos para la ejecución de una obra. Entonces, cuando se habla de planificar, también se está hablando de proyectar, que son los símiles: proyectar, planear, programar, organizar, estructurar. Eso es sabio. Es sabio que una cabeza, un jefe de familia, junto con su esposa, entonces se sienten a planificar, a trazar los planos para la ejecución de su obra de vida. Entonces, empezando por la palabra planificación familiar, no solamente incluye cuántos hijos voy a tener, incluye una cantidad de cosas que tienen que ver con la suma de donde yo quiero llegar con mi familia. Eso nunca lo hacíamos, ¿no, Héctor? Eso, sí, señor. Al menos en mi tiempo, uno se casaba o conseguía mujer porque se sentía solo, porque sentía que ya podía ver por una mujer, sostenerla, pagar un arriendo, etcétera. Pero nosotros no planificábamos qué iba a pasar en 1, en 5, en 10, en 20 años, jamás. Solo la misericordia de Dios, su bondad, nos daba como una visión, como un derrotero, tiempo después de que ya estábamos viviendo, cuando teníamos problemas. Alguna vez me senté a pensar qué iba a pasar con mi vida cuando ya tuvimos la primera separación, y Dios me regaló un sueño donde yo vi mi vida destruida, la vida de mi hija. En ese tiempo no estaba sino Mónica, mi hija llamándole papá a otro, y yo me proyecté a un futuro horroroso. Y le pedí al Señor que no fuera así, le pedí al Señor que Él cambiara eso que yo estaba viendo a través de un sueño. Pero es por eso, Héctor, porque uno nunca se sienta a planificar. Y déjeme entremeter una cuña aquí para que usted entienda que la bendición tan grande que es la escuela prematrimonial para los muchachos que se van a casar. La escuela prematrimonial te enseña a planificar, te enseña a proyectarte, te enseña a planear las cosas, a programar, a organizar, a estructurar una vida, aunque sea en los primeros 5 años. Y eso es una bendición. Así que planificar, y la palabra planificación familiar abarca mucho más de decidir cuántos hijos vamos a tener, Héctor. Sí, señor, qué tremendo y qué bueno poder ampliar este panorama, porque es cierto, ¿no? Siempre lo enfocábamos solamente a los hijos. ¿Cuántos hijos tenemos? ¿Cuántos hijos no tenemos? Y sí, hace parte, por supuesto, claro. pero es mucho más allá, y es un buen principio poder planificar. Bueno, ahora entonces vamos a mirar qué dice la Biblia. ¿La Biblia habla de planificación? No, la Biblia no habla de planificación. Y es muy importante entonces volver a reafirmar, de nuevo establecer un principio poderoso que hace parte de la interpretación bíblica, que hace parte de la vida del creyente. Y es esta, Héctor, todos la conocemos. Yo no puedo ir más allá de donde va la Biblia. Yo no puedo imponer un mandamiento que no está establecido en la Biblia.
yo no puedo hablar más de lo que habla la Biblia, ni hablar menos de lo que habla la Biblia. De tal manera que si la planificación no se trata en la palabra, en la Biblia, nosotros no deberíamos decir que es malo o que es bueno. Dios simplemente cuando no trata un tema en la palabra lo deja a la elección del ser humano. Queriendo decir con esto que si Él no lo tipifica como pecado, si el Señor en su palabra no lo declara como pecado, el hecho de planificar no solamente, ya dijimos, unos hijos, sino toda una vida, quiere decir que nadie puede decir que es pecado planificar, porque Dios en su palabra no lo dice así, porque Dios determinó no juzgar la planificación familiar o el hecho de que alguien decida cuántos hijos va a tener. Que alguien diga, no, es que a Dios se le olvidó, es que al Señor se le olvidó, pero eso sí es pecado, que a Él se le olvidó ponerlo en la Biblia, que a Él se le olvidó ponerlo en la palabra. Bueno, esa sí no es una herejía, sino una apostasía. Eso sí es, eso sí es desertar de la verdad. Claro, porque la Biblia dice en primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, conformarse quiere decir ceñirse, alinearse, estar bajo de, hacerse a la misma forma, al mismo pensamiento. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Significa que si el Señor no lo juzgó como pecado, nosotros no podemos hacer semejante cosa de ir a juzgar, que entonces que planificar es pecado, que no. Lo que nos toca a nosotros es con el conocimiento de la Biblia juzgar si es que hay varias formas de lo que el mundo llama planificación familiar, si es que hay varias formas de esa planificación, ¿cuáles pueden alinearse a ese silencio que el Señor tiene en la Biblia sobre ese tema? ¿Cuáles están de acuerdo a los principios de Dios y cuáles se salen de los mandamientos o de los propósitos del Señor? Estoy hablando que hay varias formas de planificar, de planificación familiar, y tendríamos que mirar cuáles son adecuadas, cuáles no deberían usarse en medio del pueblo de Dios, Héctor. Sí, señor. Eso, entonces ya entendiendo, yo también allí, pastores, recuerdo lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, que en el versículo número 28, dice nuestro Señor Jesucristo, dice, porque ¿quién de vosotros, Lucas 14, 28, quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Es el Señor poniendo un ejemplo como algo bueno, ¿no? O sea, como que, hombre, pero ¿quién de ustedes va a hacer una barbaridad de ponerse a hacer algo y no planificarlo? Eso, y no planificarlo primero, y no ponerse a hacer cuentas, a mirar qué se puede, qué no se puede, si alcanzo o no alcanzo. Eso es una locura, pero lo que se debería hacer es lo que dice el Señor aquí como algo obvio, o sea, es que ustedes siempre que van a hacer algo tienen que ponerse a echar lápiz, a echar cuentas, a mirar qué hay que hacer. Lo que usted dice, pastor, la escuela prematrimonial realmente nos enseñan es a esto, ¿no? A mirar, a revisarnos, a analizar qué es lo que necesitamos para ir a ese nuevo nivel del matrimonio y si lo tenemos o no lo tenemos.
Y si no lo tenemos, pues entonces empecemos a adquirirlo, empecemos a aprenderlo, a estudiarlo y eso lleva tiempo de preparación para poder ir a un matrimonio. Entonces, en este pasaje, yo entiendo que el Señor Jesucristo me dice y nos enseña que sí es bueno y que sí es necesaria la planificación en todas las áreas de la vida, pastor. Así es, así es. Entonces, en ese propósito, digamos que es sabio, es de un buen entendimiento que una familia cuando se conforma a través de una pareja, se sienten y hablen. Tenemos esta situación, tenemos esto, no tenemos dónde vivir todavía, estamos pagando arriendo. Si pagamos una casa grande donde quepan 2 o 3 muchachos, entonces vamos a tener que ver nuestra economía reducida, no nos va a quedar, no nos va a ser suficiente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos que ganar más, tenemos que conseguirnos una casa más grande porque queremos estos hijos. Esa es la planificación. Y cuando se llega a la conclusión de que no debemos de tener más de tantos hijos, es porque se está viendo la conveniencia de poder criarlos bien, sobre todo nosotros, los hijos de Dios. Y quiero dejar claro a todos, porque aquí hay muchos temas de qué hablar, ¿no, esposa? Sí, A dejarle claro a los cristianos, por favor, si alguien quiere ser usado por Dios para traer hijos a esta tierra, son los hijos de Dios, las familias cristianas. Esto para decirle a los muchachos que se están casando hoy en día, que no sé con qué pretexto están diciendo que no quieren tener hijos, que se van a casar, pero que no quieren tener hijos, que sencillamente se van a quedar solos. Esto es antibíblico también, es antibíblico. Que usted diga, voy a tener 2, voy a tener 3 solamente, voy a tener 1. No sé qué tan saludable sea tener un solo hijo. Ya el Señor, a través de su Santo Espíritu, lo hará entender de cada uno. Pero decir, no quiero tener hijos, ya es otra cosa, ¿no? sí, Porque no, eso no es lo que dice la Biblia. El Señor desde el principio, el propósito del Señor es que nos multiplicáramos en esta tierra, que engendremos hijos. y los bendijo Dios y les dijo, ay, Multiplicados y multiplicados. Sí. llenar la tierra. Uy, Señor. Ahora, que cada persona diga, mis condiciones no son como para llenar la aljaba, que la aljaba se llenaba con 12 flechas. Antes sí la llenaban, ¿no? Antiguamente. Ay, Pero padre. mi papá trató de llenarla, llegó a 11. Sí. Pero fíjate, Héctor, que es bueno tener todo eso como bien equilibradito. ¿Usted casarse para no tener hijos? No está bien dentro del equilibrio de la Biblia. Dentro de los principios de la Biblia no está bien. No está bien de acuerdo al mandamiento de Dios de casarse para tener una familia. Una pareja sin familia no es una familia. Una pareja sin familia es simplemente una pareja. Un par de personas que se casaron para darse, no sé, para servirse mutuamente o para sacar adelante un proyecto personal que si no tienen hijos de poco les va a servir. Ellos van a morir y aquello que trabajaron, aquello que sirvieron, nadie lo va a prolongar, nadie lo va a proseguir. Se va a acabar lo que ellos pudieron con su esfuerzo hacer en su vida. Ese proyecto que ellos inicialmente tenían en su mente, ¿no? Ahí queda, si no hay hijos. Eso. Entonces, entendiendo que el principio de Dios es que tengamos hijos, claro, que nos unamos con amor y con amor levantemos una familia, porque de Dios toma nombre toda familia. Y si usted busca el significado de familia, no es un hombre y una mujer a solas, no, eso es una pareja. Familia son hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, una descendencia que glorifiquen a Dios. ¿Y por qué? Dice en Malaquías que por qué el Señor le pide al hombre que solamente se consiga una mujer. ¿Por qué uno? Porque aunque había abundancia de espíritu en Dios, Él quería una descendencia para Dios. La descendencia es que de un par de esposos nazcan hijos. Esos hijos den hijos o sean nietos. Esos nietos den hijos y sean bisnietos. Y haya una generación para la gloria de Dios. Claro. Y si en alguien quiere traer Dios hijos a esta tierra, es en nosotros, los hijos de Dios, los que conocemos la palabra, los que tenemos la oportunidad
de criar a nuestros hijos bien criados. Sí, porque tenemos el conocimiento de la verdad, Claro. tenemos la Biblia que nos enseña cómo debemos de criar a esos hijos. Tenemos el Espíritu Santo también que nos guía en la manera como debemos de criar a nuestros hijos para que crezcan bien, siendo de bendición y que el Señor los pueda utilizar. Ahora, hablando de la otra parte, hablando de lo que hemos encontrado muchísimo, ese pensamiento que tenía mi papá y mi mamá, que era los hijos que Dios mande, los hijos que Dios mande. Entonces, pues yo les quiero contar a los hermanos, aunque me pueden haber escuchado en alguna prédica que he contado esta anécdota. Mi mamá en una sola ocasión, estuvo más de un año con su vientre vacío, más de un año. Y fue en el espacio entre Aldemar y esta persona, y este servidor. Solamente allí se completó casi 3 años, solamente allí. De resto era un año y mesecitos, 1 año y 2 meses, 1 año y 3 meses, y ya estaba otra vez el niño. No, se embarazaba antes, por decir algo. Salía de uno y sí, por decir algo. No llegaba a 2 años estar sin un embarazo. Cuando se cumplía 1 año, a veces ya estaba en embarazo. Cuando se cumplía 1 año y medio, 1 año y 2 meses, ya estaba en embarazo. De tal manera que con los 9 meses eran 2 años y muchos de nosotros no alcanzamos a tener más de 1 año y medio de diferencia entre uno y el otro. ¿Qué quiere decir eso? Que se embarazó como a los 8 o 9 meses. Entonces, ellos decían, los hijos que Dios mande. De ese pensamiento, entonces nació el tabú, digámoslo así, el concepto o la doctrina de que es pecado organizar la vida y decidir cuántos hijos se va a tener. Eso es, que planificar es pecado, que porque Dios dijo que había que tener los hijos que Él mandara, ¿no? En ninguna parte nosotros encontramos que el Señor prohíba que se planifique, que se determine, que se planee, que se proyecte a cuántos hijos puede tener, tenerlos bien, educarlos bien, tener el tiempo para levantarlos de bendición y poder ver la gloria de Dios en esos hijos. Entonces, cuando nosotros vemos ese otro concepto de que es pecado, a mí muchas personas se me han acercado diciéndome, pastor, es que tiene que enseñar que es pecado planificar, que es pecado evitar que vengan los hijos, porque son los hijos que Dios quiera. Alguna vez sentado con un hombre, un hombre que decía que estudiaba la Biblia, él me dijo que la Biblia prohibía que se planificara y que Dios enviaba muerte al que planificaba. Y yo dije, ¿cómo así? ¿Y en qué texto dice eso? Y entonces me recordó una persona de la Biblia en Génesis, un hombre llamado Onán. Sí. Y no sé, Héctor, si vamos allá antes de, o quieres decir algo. Sí, con y eso, quiero, pues escuchándolos, recordaba esto, ¿no? Los extremos, ustedes lo mencionaban, los extremos, el extremo de aquellos que dicen que no hay que planificar y que hay que tener muchos hijos, los que vengan, y ahora el extremo y la distorsión del diseño de Dios en los jóvenes, en estas nuevas generaciones, de que no vamos a tener hijos. Y es raro, ¿no? Es raro porque aún cristianos, aún parejas de jóvenes cristianos, los he escuchado decir, no, yo me voy a casar y me quiero casar, pero no quiero tener hijos. Me voy a hacer la vasectomía o me voy a hacer el procedimiento para no tener hijos antes de casarme. ¿Qué es eso, por Dios? Y esa distorsión, y eso no está bien, eso no es correcto, eso no es el diseño de Dios. Entonces, bueno, se ven como los dos extremos. Sin embargo, también recordaba, escuchándolos, recordar que la palabra del Señor dice que tengamos hijos. Entonces me acordaba de Éxodo, cómo cuenta la Biblia que el pueblo de Israel en Egipto se multiplicó tanto mucho. Que eran más que los egipcios. Y los egipcios tenían miedo de los hebreos.
Bueno, otra cosa fue que los hebreos nunca se dieron cuenta, ¿no? Donde se hubieran dado cuenta, se levantan y gobiernan Egipto. Sin embargo, nunca lo supieron, pero fue eso. Y también recuerdo por allá, creo que es en Jeremías, que el pueblo de Israel otra vez estaba cautivo. Ellos estaban cautivos, estaban en cautiverio. Y el Señor les dice, bueno, entre otras cosas, les dice, planten viñas, tengan hijos, no se detengan, construyan casas y den esposas a vuestros hijos, den esposos a vuestras hijas y multiplíquense en esta tierra. Dando a entender el Señor que no importa que estén en cautiverio, multiplíquense en ustedes porque necesito más como ustedes para poder hacer mi obra aquí en la tierra. En ese tiempo pues necesito hacer mi obra allá en Babilonia, allá donde los tenían cautivos. Pero en el caso de nosotros es también, no, multiplíquense ustedes que entienden bien la palabra, que la viven, que honran al Señor y temen a Dios. Multiplíquense porque yo necesito más como ustedes para que este mundo sea salvo, porque la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ese es el concepto del Señor. Ahí entonces encontramos un equilibrio, el equilibrio de ser responsables con lo que el Señor nos da, lo que el Señor nos manda. Vamos a ser responsables, vamos a hacer un muy buen trabajo, pero con responsabilidad y no con temor, ¿no? Porque es que si un cristiano decide no tener más hijos, sobre la premisa de que es que no traer hijos a este mundo como está de dañado, como está de terrible, es traerlos a sufrir. No, ese no es un concepto bíblico cristiano de Dios, no, eso no es. Ese no debe ser su concepto como cristiano, como hijo de Dios, porque nosotros no pertenecemos a este sistema. Mi familia y yo pertenecemos al sistema del reino de Dios, si así lo hemos decidido y así usted lo puede decidir también. Entonces, ese concepto o esa razón o ese argumento no está bien. Por eso le digo, con responsabilidad, más no con temor, más no con miedo. Ese es el equilibrio que el Señor nos deja, teniendo en cuenta lo que el pastor nos dijo ahora y lo que la palabra nos dice también, pues que familia es esposos e hijos. Y de ahí para allá, nietos, bueno, todo lo que el Señor nos dé, eso es familia. Y siempre, si uno se pone a revisar la palabra de Dios, siempre durante todas las escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, siempre el Señor habla de que tú y tu descendencia, tú haces lo bueno, la bendición no es solamente para ti, no, para ti y tu descendencia. Tú oyes mi voz y me obedeces, yo te bendigo a ti, pero no solo a ti, yo te bendigo a ti y a tu descendencia. Y entonces ahí se encuentra el Señor con un cristiano que dice, me voy a casar, pero no quiero tener hijos. Y entonces, ¿y qué hacemos con la Biblia, con los versículos? O sea, ¿quién más bendigo? ¿Qué va a hacer usted con tanta bendición? No le cabe. Necesita descendencia, necesita hijos, necesita nietos. Bueno, es el equilibrio de la palabra del Señor poderosa que nosotros todos debemos entender y ajustarnos a ella, ¿no? Es lo que dice la Biblia, definitivamente. Pastor, si no tiene algo que agregar, entonces podemos ir a Génesis 38, ¿no? Que es ahí donde dice la palabra de Dios. Génesis 38, 9. Así es. Voy a empezar, Héctor, desde Génesis 38, 6. Eso, sí, señor. Para que conozcamos un poquito de la historia y del motivo del por qué el Señor pues mató los varones de esta familia, porque los mató. Entonces dice Génesis 38, y espero que todos los que puedan acceder a la Biblia lo hagan. Génesis 38, 6 dice, después Judá, uno de los hijos de Israel, después Judá tomó mujer para su primogénito, su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Entonces se casaron y Tamar, el primogénito de Judá, y Tamar su esposa. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Era malo, y entonces como malo el Señor no dejó prosperar. Imagínense los hijos de un malo, ni le dio descendencia, y no le permitió vivir más, porque
iba a contaminar toda una descendencia. Le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, el segundo, está el primogénito, el mayor, y el segundo. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Esa era la ley, ¿no? Hay que decirle a los recién llegados al Evangelio que en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, cuando el hijo mayor de una familia moría sin tener descendencia, era tan honroso y era tan importante que el primogénito, que es tipología de los hijos de Dios, de nosotros los cristianos, tuviera descendencia. Imagínense, es allí donde he encontrado, Héctor, la importancia de que ningún creyente se case con el pensamiento de que no va a tener hijos. No. Es que es tan privilegiado el Hijo de Dios y es llamado a vivir una vida tan privilegiada que se le compara con el primogénito. Más bien, el primogénito era una tipología de lo que es hoy en día el cristiano. Entonces, ese primogénito era el más importante del resto de la familia. Era como el cristiano de toda la familia. Él se llevaba 3 partes de las 4 en que partían toda la herencia del padre de ese primogénito. El padre tenía 4.000 millones, él se llevaba 3.000 millones y dejaba 1.000 millones para repartirlo entre los demás. Era importante que ese primogénito tuviera descendencia por ser el primogénito. Y entonces, cuando moría ese primogénito sin engendrar hijos, el segundo de la familia, su hermano que le seguía, el segundo en la lista del nacimiento, entonces tomaba a la viuda como esposa. Y los hijos que nacían de esa viuda no eran llamados, en este caso, los hijos de Onán, no. Eran llamados los hijos de los hijos del primogénito, los hijos del primero. Y se le llamaba con el nombre de el hijo de no de Onán. Y entonces había una desventaja allí, ¿no, Héctor? Había una desventaja allí porque sencillamente el segundo de la familia decía, yo voy a engendrar hijos no para mí, no son mis hijos, son los hijos del que se murió, de mi hermano mayor, y él va a heredar los 3.000 millones, o sea, las 3/4 partes de la herencia de mi papá, cuando si no nacieran esos muchachos, yo, el segundo, sería el dueño de esos 3.000 millones. Están entendiendo los hermanos. Sí, yo creo que lo claro. están entendiendo. Claro. Eso, allí había una cosa muy tremenda porque entonces el segundo de la familia decía, no, ¿cómo así? Se murió mi hermano, siquiera, bueno, ya ahora yo soy el que quedo de heredero principal, ¿no? De heredero principal. Pero entonces le decían, sí, qué pena, engendre hijos para que el hijo de esa mujer, llamándose el hijo del primogénito, herede lo que no heredó el primogénito. Así que hágale hijos a otro. Había un conflicto de intereses, ¿no? Porque pudiendo heredarlo el primogénito, Onán, resulta que ahora con el mandato de su padre ya ni heredaba ni tenía descendencia. Eran dos cosas. Onán se quedaba sin descendencia porque finalmente los hijos que tuviera, bueno, ya el primogénito era de su hermano. Entonces, claro, me quedo sin herencia, me quedo sin primogénito, me quedo sin descendencia, un montón de cosas. Entonces, claro, ahí era el conflicto de intereses que pudo y que enfrentó Onán en este caso. Sí, entonces dice el versículo 8, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. 9, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra. ¿Qué significa eso? Que cuando eyaculaba, salía de la mujer y eyaculaba en tierra. No quería engendrarle hijos. No darle hijos. No eyaculaba dentro del órgano genital de la mujer para no darle hijos. Dice, es que este 9 es muy, muy importante. Y sabiendo Onán, mire la intención que tenía Onán. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Qué mala intención. Tremendo eso. Claro, eso era maldad también, ¿no? Así como era malo,
este Onán también tuvo una mala intención en su corazón fue malo, fue egoísta, fue No quería obedecer desobediente, a Dios, eso, ni a su padre, ni a su y fue padre, ¿no? malo también, y por la misma razón que Dios le quitó la vida, pues aquí también estaba encontrándose Onán con Dios haciendo lo malo. Sí, señor. Y entonces ahí viene la consecuencia, dice el versículo 10. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Sí. Entonces muchos han dicho, vea, ¿sí ve? Por planificar, por no querer tener hijos. No, 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 no. No es el hecho de que Onán no quisiera tener hijos en esa mujer, es la intención del por qué no quería tener hijos. Claro. Eso Sí, es. señor. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también, como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Bueno, aquí entonces queremos mostrarle a las personas, muchos defienden un pensamiento sin conocer realmente lo que sucedió. Muchos escuchan un predicador que dice unas palabras y se aferran de esas palabras sin investigar. Entonces alguien me dijo, pastor, pero es que a Dios le desagrada tanto la planificación que él mató a 2 hermanos por querer planificar. No, pero no fue así. Sí, pastor, sí. Y ella lo escuchó en internet, en un gran predicador, en un predicador famoso, no lo sé, alguien que ella sigue, alguien que ella admira, pero entonces ya tenía afligida a su hija, a la hija que se había casado y que ya tenía 2 hijos y que estaba planificando para no tener más hijos, bueno, de acuerdo con su esposo, pero entonces ella la tenía afligida, le decía, te vas a condenar, Dios te va a matar, Uy, hasta le había Padre dicho que le Santo. iba a matar hasta los hijos por planificar, que porque así lo escuchó en una prédica. Yo le dije, ¿de dónde sacaste eso, mujer? Y me dijo, bueno, me dijo que una persona lo había predicado y con la Biblia, porque leyó que Dios había matado a aquel que no había querido engendrar un hijo. Ah, pero qué peligroso es leer el texto sin el contexto. Qué Claro. peligroso es decir, es mejor que se saque el ojo y no que se va a arriesgar a mirar una mujer por ahí, sin el contexto. Y es muy Claro. peligroso que ella entonces tenía a esa mujer tan afligida, a su hija tan afligida, porque su hija era conocedora de la palabra, pero al igual que la mamá, no se había interesado nunca en estudiar. Así que todo lo que le decían, entonces lo creía. Y esto es peligroso. Y hay que advertirle, hay que seguir advirtiéndole a la iglesia. Iglesia, estudie. Sí, Estudie señor. porque si yo estoy mal enterado, si yo entendí mal una cosa, con intención o sin intención, con mal propósito o bien intencionado, al estar mal informado, yo puedo tomar partido, yo puedo tomar una posición en algo que la Biblia no dice. Entonces te estaría diciendo una herejía, ¿y cómo la vas a creer? ¿Cómo vas a creer una herejía que porque alguien dijo que no, mire, aquí está, y usted no puede, y usted no, y lo va a matar Dios porque usted. No, 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 espérese. Entendamos por qué fue. Entendamos qué fue lo que pasó. Al igual que sin salirnos del tema, Héctor, se me han acercado muchas personas diciéndome que porque yo no le enseño a la iglesia que los muertos no se pueden cremar, que Dios Ese es otro toma tema. venganza, es otro tema. Entonces, enterémonos por qué de las cosas, por qué Dios se desagrada de algo y si es que Él lo está prohibiendo, si es que realmente para nosotros está prohibido esas cosas. Así que este no es razón para decir que Dios castiga la planificación y que va a matar no sé a quiénes por planificar. Eso no es razón. Tremendo, tremendo. Qué bueno poder entenderlo, ¿no? Porque es que sí, sí pasa y pasa mucho que se le da una interpretación incorrecta. Ujú. En estos días, bueno, en las campañas evangelísticas predicaba yo y recordaba cosas
como que, bueno, estudiemos la Biblia, porque por muchos años vivimos creyendo que la Biblia decía, ayúdate que yo te ayudaré, Ujú. y no lo dice. Entonces, pues, me gustó el efecto que produjo esta enseñanza, porque alguien me escribió y me dijo, pastor, que sí lo dice, pero que en otras palabras, que en Isaías, cuando dice el Señor, no temas, yo te ayudo. Y yo le dije, no, es algo totalmente diferente, realmente no. Lo que dice ayúdate está queriendo decir un montón de cosas que Dios no nos Sí, aprueba, terrible. que Dios no Oiga, nos... eso le da Eso. permiso a todos para ir donde el brujo, para ir a Eh, buscar la lotería y todo lo demás. Eso. Entonces, no, bueno, le expliqué un poquito. Escuchaba también por ahí una persona de la religión tradicional, un líder de la religión tradicional, oiga, decir unas cosas que en serio uno no le da, es como risa, pero qué impresionante es que es querer interpretar la Biblia sin el Espíritu Santo o con Claro. intenciones personales, Ujú. porque sí, aseguraban cosas respecto a la madre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, al cuerpo, ¿no? A la parte física de nuestro Señor, a María. Y entonces afirmaron un montón de cosas y que Dios se enamoró de María, que cuando dice que halló gracia, que María halló gracia ante Dios, que eso quería decir que Dios se enamoró de María y que la hizo su esposa. Y yo decía, Dios mío, qué peligro. Pero lo bueno en este tiempo, hermanos, pastores y todos, es que tenemos a la mano un montón de herramientas que nos van a ayudar a que primero entendamos bien a qué se refiere Sí. la palabra de verdad y Ujú. segundo, pues que no nos dejemos engañar. Es como el tema del diezmo, ese tema que usted tocó ahora, pastor, de la cremación, Dios mío, eso es otro tema también espinoso y confuso para muchos. Sí. El diezmo, hasta hace poco alguien me volvió a decir, es que el Nuevo Testamento no habla del diezmo. Digo, yo le dije, mire, usted está repitiendo algo que escuchó, y se lo Sí, digo porque eso. yo también lo escuché, y lo escuché de una persona muy respetable y muy estudiada, Ujú. pero no es cierto, no No es podemos verdad. ponernos a repetir algo que no hemos investigado y comprobado. Mateo 23, Hebreos capítulo número 7, esos Mm. dos nada más le derriba esa afirmación que usted está haciendo, porque sí habla, y ni siquiera el Nuevo Testamento, Jesucristo el Señor habló, mencionó y se refirió al diezmo afirmativamente. Entonces Sí. como que se detiene la persona y dice, ¿verdad? ¿Cómo así? Ah, bueno, pues vamos a estudiar. Entonces, eso, yo pienso que ese es el mensaje y es la tarea de todos aquí en la vida cristiana, no salirnos de la Biblia. Aquí nadie tiene la razón, por favor. Cuando usted escuche algo que le hace entender que estaba equivocado, no piense que le va a dar la razón a alguien, porque eso le impide a muchos cristianos aceptar que estaba equivocado y corregirse. Solo por el orgullo de pensar que le va a dar la razón a alguien, entonces no se corrige y persevera en el pecado, persevera en el error y no se corrige. No, hombre, no, usted no le va a dar la razón a nadie. Si le da la razón en algún momento a alguien, es a la Biblia, es al Claro. Señor, porque ahí está la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros debemos buscar. Yo estoy buscando, pastor, y estuve leyendo por allí un poquito acerca de los métodos anticonceptivos, ¿no? Que ya es como algo más puntual, porque Sí. planificación familiar, ya lo hablamos, es algo muy grande, muy amplio. Pero los métodos anticonceptivos, bueno, se mueven o se tratan u operan mejor de muchas maneras. Dicen que unos impiden que los espermatozoides lleguen al óvulo, otros inactivan los espermatozoides, otros impiden que se liberen los óvulos cada mes, otro altera el revestimiento del útero para que el óvulo fecundado no se adhiera a él. Otra manera de actuar es espesar el moco cervical para que los espermatozoides no puedan atravesarlo fácilmente. Bueno, son maneras que los métodos anticonceptivos pues producen en el organismo de la mujer y para que no tengan más hijos. Sin embargo, pienso que podríamos concluir sin profundizar mucho, pastor, que es responsabilidad de cada uno de nosotros asegurarnos que el método anticonceptivo si usted lo decide utilizar, que el método anticonceptivo no sea abortivo,
¿qué es Eso. abortivo? Que despegue el óvulo después de ser fecundado. Ya después de que el óvulo es fecundado, hay vida y ahí no hay nada que hacer. ¿Sí? La cosa es antes, lo que le estoy leyendo, lo que le estoy diciendo. Los métodos anticonceptivos impiden que los espermatozoides lleguen, impide que el óvulo salga, bueno, impide que el óvulo sea fecundado. Pero cuando el óvulo es fecundado, hágame el favor, quédese quietico, quietica, porque hay vida y lo que pase de ahí en adelante es un homicidio. Si alguien se opone a esto, si alguien interrumpe lo que sigue de ahí en adelante, esto es homicidio, esto es aborto y esto no agrada al Señor. Pienso que es como el cuidado que debemos tener, pastores. Sí, señor, creo que fuiste muy claro, Héctor, y averígüese su método anticonceptivo si decide tenerlo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que produce? ¿Cómo trabaja? Y si usted ve que le inhibe al óvulo ya fecundado adherirse a la pared de la matriz, déjelo quieto. Esa forma de planificación, de evitar tener hijos no está bien, porque ya estamos evitando que el que tiene vida, el óvulo fecundado, que ya tiene vida, entonces se encuentre la forma de seguir su proceso de crecimiento, de desarrollo. Ese no está bien. Lo demás, el que tiene espermicida, el que evita que el esperma penetre en el óvulo, todas esas cosas están bien porque se está tratando de células que están todavía simples, pero cuando ya la célula entra en el óvulo, ya el esperma del hombre entra en el óvulo, ya entonces hay vida, ya es un embrión, ya, tú lo dijiste, Héctor, déjelo quieto y que siga el curso de la vida así como Dios lo estableció. Y bueno, entonces nosotros tenemos que, no nos alcanzó el tiempo, esposa, pero te iba a preguntar algo sobre Ya volví. lo que es bueno. Sí, Héctor, Sí. le decía que las mujeres piensan de diferente forma en esto de la planificación familiar o de los métodos anticonceptivos, pero la Biblia nos dice claramente que si nosotros tenemos la certeza de que no vamos a poder sacar adelante una familia con 12 hijos, pues bueno, nosotros elijamos cuántos vamos a tener. Claro, ahí está la planificación, responsablemente. ¿no? Sí, la responsabilidad. Sí, señor. Sí, señor. Sí, porque Pero tampoco bueno, se trata de traer hijos a este mundo irresponsablemente, Eso, sin Sí, saber señor. si los puede criar bien, darle todo lo que ellos necesitan. así es. sí, señor. Y esto no solo es económico, ¿no? Lo que la pastora dice, no solo es económico. Esto No. es en todo sentido. Por eso nos Todo. revisamos e insistimos en esto de la escuela para padres, en la escuela prematrimonial, porque en la escuela para padres también lo primero que nos confrontamos aprendiendo a criar hijos, según la Biblia, es que lo primero que los hijos necesitan no son los tenis, las zapatillas, la cuna, el super paseador y el super coche de la supermarca y la super ropa. No, lo primero y más importante sobre todas estas cosas es un papá y una mamá sanos, limpios y libres emocionalmente sanos, limpios y libres. Y es lo principal. Entonces, claro, una persona tiene que ser consciente que traigo hijos a este mundo, pero ¿a qué? Estoy en la madurez emocional, espiritual y financiera para hacer un buen trabajo con ellos o no. Ah, bueno, entonces si mi conclusión es que no, porque estoy amargado, amargada, resentido, odio, inestable y todo lo demás, pues tengo que esperar. Y tengo que esperar y me afirmo con Dios y hago las cosas bien, porque es una gran responsabilidad levantar a esos muchachos, levantar esos hijos de la mano del Señor. Eso es muy importante. Entonces, bueno, terminamos aquí este espacio, pastores. Siempre, como usted lo decía ahora, se nos pasa rápido el tiempo. Ahorita se me cayó el internet, pero gracias a Dios no fue mucho. Y bueno, quiero terminar saludando a nuestros hermanos a través de las redes sociales. Por ahí nuestra hermana Lucelia Freire se comunica con nosotros desde aquí, desde Villavicencio. Nuestra hermana Rosalba Borges, Noemí García, Betty Salamanca, Carolina Guerrero. Están conectados allí reportando su sintonía a través de las redes sociales. Muchas gracias a todos nuestros hermanos
por estar allí conectados con nosotros, por estar atentos a toda esta palabra del Señor. Finalizamos invitándoles, como siempre, insistiéndoles, hermanos, vamos a congregarnos. Cristo viene pronto y la iglesia no puede estar dormida, acomodada en sus cosas humanas, naturales y terrenales, sino que tenemos que estar despiertos y activos en lo espiritual y en lo del reino de Dios. Por eso vamos a congregarnos esta noche, esta semana, vamos a ser parte de todo lo que Dios nos permite en cada una de nuestras congregaciones, en el Centro Misionero Bethesda La Floresta y en Villavicencio, martes, miércoles y jueves en la noche, estudio bíblico de la semana. El miércoles en CMB La Floresta Cali, ayuno congregacional. Y aquí en Villavicencio el jueves es de ayuno congregacional. Y bueno, tenemos todos los días programación especial para que nos congreguemos y crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su bendita palabra. Nos despedimos, pastores, muchísimas gracias, siempre es un gusto tenerles con nosotros aquí al aire en esta conexión del Café de la Mañana. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias por esta invitación de tanta bendición. Le damos la gloria al Señor también por esta oportunidad. Y bueno, solo me queda despedirme, desear que la paz, la gracia del Señor se multipliquen en cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Amén. Pastor, muchísimas gracias. Un privilegio para nosotros, Héctor. Gracias a ti y a todo ese equipo que hace posible que podamos estar en redes sociales y en el aire, en la internet, en todo lugar. Paz y gracia al Señor Jesús sobre sus vidas y toda su familia. Que Dios los bendiga en Cristo Jesús. Amén. Gracias a usted que se conectó a través de las redes sociales, a través de la aplicación o que nos sintoniza a través del 1080 del AM. Gracias. Continúe en la sintonía de los 1080 del AM de Radio Auténtica Villavicencio, porque las 24 horas del día estamos emitiendo palabra de Dios, transformando vidas con la palabra del Señor. Yo soy el pastor Héctor Andrés Cortés y feliz de acompañarles como siempre. Dios te guarde, Dios te bendiga en Cristo Jesús. Hasta este momento, el Café de la Mañana. Disfrútelo de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Solo aquí, en Radio Auténtica, 1080 AM. Hasta este momento, el Café de la Mañana. Para los taxistas auténticos que recorren las